el día de hoy, pues, dándole la bienvenida a este nuevo trimestre, a esta su casa en el IEXI. Hoy vamos a hablar de los principios generales del derecho. Mi nombre es Gretel Chacón y vamos a iniciar con qué es el derecho como tal. Entonces, el derecho se entiende que son dos acepciones distintas, como están estrechamente relacionadas por el conjunto de normas, principios, con los que una sociedad determinada elige regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de la justicia, el orden, la equidad y el poder público que se encarga de imponer mediante un monopolio de esa autoridad como tal dentro de una sociedad organizada, recordando que el derecho avanza según la sociedad. Por otro lado, la ciencia social es la que se dedica al estudio de la interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios en contacto con las disciplinas, con la política, con la economía, con la sociología, con la historia y con la filosofía. Es así como observamos que dentro de las características del derecho tenemos que proviene de la antigüedad. En este caso es porque viene desde el derecho romano como base fundamental, base social. En este mundo jurídico viene sobre las bases filosóficas y los profundos cambios que sufrió la humanidad y que ha venido sufriendo dentro de su entorno. De igual manera, tiene carácter normativo, porque abarca el conjunto de normas, reglas, directrices dentro de una realidad social, enmarcado dentro de la obligatoriedad de la conducta, donde va a dirigir al ciudadano del común a pie a través de unas normas, unas reglas, la sociedad se debe llevar dentro de un recto orden. Es así como él se sustenta también en la bilateralidad porque es de manera recíproca, se imponen normas de afuera hacia adentro, porque las leyes funcionan de manera heterónoma y es así donde imponen que los individuos deben regirse sin importar el principio y si están o no están de acuerdo. Inclusive el Código Penal establece que la ignorancia de la ley en el Código Civil no es la excusa de su cumplimiento. Los códigos penales también deben de cumplir sus leyes. Conduce a la coercibilidad del derecho, esto es que las normas de derecho se amparan en la fuerza para ser obedecidas. Dicha fuerza se le otorga al Estado el monopolio de la violencia. O sea, hay unas normas, unas reglas, y el Estado, por su carácter imperativo, puede establecer esa, esa violencia o esa autoridad como tal. Aspira la inviolabilidad. ¿En qué sentido? Que castiga con sanciones a quienes violentan las normas para impedir que el hábito de romperlas termine por despojarlas de su sentido. Quien infringe la ley debe cumplir con dichas sanciones y debe de establecerse dentro de ese ordenamiento jurídico y debe de cumplir. Si roba, debe de cumplir una pena establecida dentro de una normativa y debe establecerse una sanción. Si incumple en un contrato, pues se establece en un tribunal civil para desarrollar ese problema que fue adquirido como norma jurídica. Opera como un sistema de normas y de manera se establece de manera ordenada, convergente, evitando las justaposiciones, las arbitrariedades del aparato jurídico. Cuando hablamos de norma jurídica y hablamos de ley, hablamos del supuesto de hecho que es una anticipación hipotética a una posible realidad futura que requiere ser regulada. Es decir, la norma existe para, como su propia palabra lo establece, normar a una sociedad, a unas personas, a unas comunidades. Inclusive dentro de un sistema educativo existen normas, las normas de convivencia, o sea, se lleva en casa, desde la casa que es la familia, también llevan normas. Entonces las normas vienen
arreglar las conductas humanas que establece una sociedad. De allí la consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se llevan a cabo los supuestos contemplados en el supuesto de hecho. Existe el hecho y luego viene la norma a regular ese hecho establecido. Kelsen menciona que la norma jurídica no solo tiene aplicación en cuanto es ejecutada por un órgano y obedecida por los particulares, sino cuando sirve de base para establecer un juicio sobre la legalidad del actuar de ambos. La ley vendría siendo el tipo de norma jurídica que establece. Pueden ser normas prohibitivas, permisivas. ¿En qué sentido? Las leyes prohibitivas son las leyes penales. Las leyes permisivas son las leyes que vienen a amparar derechos, como los derechos de protección a la familia, el derecho a, a los niños, niñas y adolescentes. Pueden ser leyes permisivas que todo miembro de la sociedad debe cumplir. Las leyes se aplican por igual a todos los miembros, sin excepciones. Y en México está prohibido la ley de fumar en espacios públicos y cerrados como en shopping, discotecas. Las leyes son sancionadas por el Estado y se encuentran escritas, detalladas en una constitución o código. El no cumplimiento de la ley implica sanciones. Aquí en Venezuela se va a retomar, porque es lo que ha aparecido últimamente en las redes sociales, el decreto 511, específicamente en San Cristóbal. Ese decreto es el que regula a los motorizados. Entonces, es una ley, pero es un decreto que está establecido dentro de una ordenanza y viene a regular el problema de los motorizados, de los accidentes de tránsito, como una situación social que se ha establecido y ha venido desembocando problemas dentro de la sociedad. Lo que diferencia de las leyes de otro tipo de normas es que su cumplimiento no es opcional. Todo individuo que vive en una determinada sociedad debe cumplir las leyes si no quiere ser multado o detenido por violar la ley. Es decir, quien infrinja dicha ley comete el delito o es sujeto de sanciones o de imperación. Ajá, en el derecho y la moral. Cuando hablamos naturalmente que el derecho y la moral sean diferentes, no significa que entre ambos órdenes exista una separación absoluta, como pretenden algunas secciones positivistas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados. Y es allí donde vemos que la pista de esa conexión nos da precisamente algo que hemos dicho antes. La moral es el orden de la persona y el derecho es el orden de la sociedad. Lo que yo venía informando de que según cómo se vaya desarrollando la sociedad, se va desarrollando el derecho. Eso, la moral como orden de persona y derecho como orden de la sociedad, nos muestra que la moral y el derecho son distintos, pero a la vez muestra que están íntimamente relacionados. Sus conductas morales puede que no estén reguladas dentro del derecho o puede que esa sociedad decida regular las conductas dentro de el comportamiento jurídico y dentro del comportamiento de dicha sociedad. Pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial de la persona humana y esa criminal, o sea, esa parte social donde están establecidas las normas y cómo llevar esa moralidad dentro de la sociedad. Es así como vemos en algunos países donde se establece el matrimonio en ambos sexos, el matrimonio de igual sexo. Para nosotros en Venezuela todavía no se ha aplicado esa ley, por lo tanto, pues no es moral y el derecho norma esa conducta. Sin embargo, en otros países pues ya está regulado, es aceptado y esa moral que tienen esos países, pues su derecho les normó de manera diferente.
Y esa armonía social, para que todo funcione, tiene que haber un hilo normativo donde le da los fines existenciales al hombre en función de lo que valoramos en la corrección moral de nuestros comportamientos. Las reglas sociales. Las normas sociales son aquellas reglas, disposiciones, informaciones con las que la sociedad regula, condiciona la conducta de los individuos con el fin de mejorar la convivencia. Establecer reglas es como establecer límites dentro del espacio donde se hace vida de esa institución, de esa sociedad, de esa familia, o sea, las reglas llevan a organizar los límites hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo traspasar ese límite. A diferencia de otro tipo de normas, se trata en este caso de consideraciones vinculadas al trato entre los individuos que la sociedad considera adecuados, cordialmente respetuosos. Su incumplimiento, por ende, no constituye un delito, pero sí puede traer consecuencias negativas por parte de la sociedad, como el rechazo, incluso la hostilidad. Eh, Saltarse un semáforo en rojo ya está normado. Anteriormente eran unas reglas, ahora, hoy en día, a través de las leyes de tránsito, está normado y tiene sanciones. Es por lo tanto que genera rechazo y ese rechazo le da normativas legales. Las normas sociales están emparentadas con los valores, las costumbres, los rituales, las tradiciones, incluso con las normas morales de la sociedad, ya que forman parte de su tradición cultural. Es por ello que pueden variar enormemente de un país o una cultura a otra. No es lo mismo hablar estando dentro incluso del mismo país, hablar de la región andina como hablar de la región indígena. En la parte indígena ellos manejan sus propias reglas, sus propias condiciones, sus propias normas y ellos se varían enormemente dentro de la cultura. Ellos por cultura, por sociedad, por idiosincrasia de sus propios pueblos, tienen unas reglas sociales distintas a las nuestras y es allí donde se establece que existe derecho, pero para ellos está regulado de manera muy diferente. Entre ellos se establecen las sanciones y las normas están dentro de la sociedad. Por lo tanto, es una moralidad muy diferente y es algo que se le respeta a la idiosincrasia del pueblo. Cuando hablamos del hecho jurídico y el acto jurídico, los hechos jurídicos, adelante, los hechos jurídicos en sentido estricto comprenden, adelante. Los hechos jurídicos en sentido estricto comprenden hechos naturales o hechos humanos, pero la norma jurídica no valora el querer y el conocer del comportamiento humano. El acto jurídico en sentido estricto es un acto de voluntad, de comportamiento. El sujeto quiere y conoce su comportamiento y la norma jurídica valora eso. Esa voluntad de comportamiento es considerada por la norma jurídica para la producción de los efectos jurídicos. Un hecho jurídico podría ser una lluvia. Entonces, un hecho que establece y tienen una persona en el momento de la lluvia, las aceras está vendiendo paraguas. Lo que produce el hecho es la lluvia, es algo natural, es un hecho como tal. Lo jurídico de eso ya vendría siendo la venta del paraguas. En el acto jurídico, en este sentido estricto, es la voluntad de ese comportamiento. Ya las personas quieren y conocen la norma jurídica y valoran esa voluntad y ese comportamiento para la producción de los efectos jurídicos, que toda acción genera consecuencias. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, para hablar de las fuentes de derecho es eminente nombrar a Hans Kelsen. Cuando hablamos de la pirámide de Kelsen, muy conocida dentro del derecho, hablamos de las normas más importantes. Ordena de mayor importancia a menor importancia. En este caso, la Constitución, que es la norma suprema, que ninguna ley está por encima de esta. Inclusive está la Constitución y los tratados internacionales.
La Constitución establecemos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En segundo orden, tenemos a las normas generales bajo la Constitución, que son aplicables a nivel federal o estatal, leyes orgánicas. Leyes orgánicas con decretos, rangos de ley, o sea, leyes orgánicas dentro de los reglamentos que detallan la ejecución de las leyes subordinados a estas y a la Constitución. Y como último, las ordenanzas, que son las regulaciones específicas a nivel local o municipal. Las normas menos importantes, que serían estas, que vendrían siendo por rango. Recuerden que la pirámide de Kelsen también tiene normativas de rango legal, rango sublegal, rango supralegal. Es aquí donde tenemos, en el rango constitucional o supralegal, en Venezuela tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios internacionales ratificados por nuestro país a nivel internacional en las cortes y los tratados de derechos humanos y para de contar. En el rango legislativo o rango legal es donde establecemos las leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes y resoluciones. Luego venimos con el rango sublegal. El rango sublegal estaríamos hablando de decretos ordinarios, reglamentos y normas, instrucciones, providencias y autorizaciones. Existen providencias administrativas que dan rango legal. En este sentido, podemos hablar a nivel inclusive laboral, las providencias administrativas que emite una inspectoría del trabajo cuando da una homologación, le da carácter de cosa juzgada y de fuerza para que el trabajador pues ya hasta ahí cesa su derecho de estar haciendo el reclamo. Ajá. Dentro de la fuente del derecho dice que se conoce como fuentes el conjunto de hechos, decisiones, leyes, ordenamientos, las cuales provienen de un contenido vigente en un lugar determinado. Es decir, son el conjunto de textos, tradiciones, normas a las que puede acudirse para conocer el fundamento del modelo de la justicia, la sociedad y así saber qué decisiones tomar. Bueno, es así como tenemos las fuentes históricas, o sea, los documentos más o menos antiguos que conforman la historia del derecho y dicen cómo se resolvieron los dilemas en el pasado, cómo se conformaron las leyes, etc. Dentro de las fuentes materiales también tenemos a las llamadas reales. Estas provienen de la realidad. Son el conjunto de hechos, eventos que motivan la toma de decisiones y formulación de nuevas leyes, que impulsan al derecho a su constante actualización y crecimiento. De igual manera, tenemos las fuentes formales. Estas provienen de la actuación de la misma, o sea, la actuación del Estado, de la sociedad, del aparato jurídico y así como las puestas por escrito en la documentación jurídica legal. Esto incluye lo siguiente, que nos incluye en las fuentes formales: la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la legislación y la ley y los tratados internacionales. Dentro de la costumbre, como tal, es lo consuetudinario. En la medida en que las cosas se tienden a hacer como siempre se han hecho, el derecho responde a su misma tradición cultural y social. Lo que veníamos hablando desde un inicio, de que como evoluciona la sociedad, evoluciona el derecho. Lo que se hace costumbre va quedando allí. La doctrina, que son el conjunto de reflexiones y disposiciones generales a partir del estudio de la literatura jurídica. Lo que vienen siendo los jurisconsultos, los escritores, cuando nos establecen la parte de inicial del derecho, el estudio de nuestros temas. Seguidamente tenemos la jurisprudencia.
que es el conjunto de decisiones pasadas que han tomado los órganos judiciales y que sirven de antecedentes para habilitar nuevas decisiones, de modo tal que la ley se aplique siempre más o menos de la misma manera ante las mismas situaciones. Hay jurisprudencias que tienen carácter vinculante, como son las jurisprudencias de la Sala Constitucional. Estas tienen carácter vinculante. Es así como también las jurisprudencias de alzada de las salas social, de las salas penal, para ciertas ramas del derecho. Luego vienen los principios generales del derecho, que son los conceptos más básicos y fundamentales de todo acto legal. La legislación es la ley en lo cual se haya incluido el contenido de la Carta Magna o la Constitución Nacional, así como las leyes del Poder Legislativo y el cuerpo de leyes vigentes de una nación. Luego tenemos los tratados internacionales, ya que todo país firmante se compromete a cumplir con su palabra frente a terceras naciones. Es así como observamos de mayor importancia lo que estábamos hablando en la pirámide de Kelsen, donde habla de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los convenios internacionales. Un país que firma con otro país se compromete a que esos derechos que se firmaron o ese convenio que se hizo bilateral se cumpla, o sea, cumplir y hacer cumplir dentro de su país, reglar esa normativa que existe. Dentro de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, los decretos ley y las resoluciones, podemos observar que el poder legislativo establece las leyes enmarcadas dentro de una sociedad para que todo vaya regulando de buena manera. Ajá, en la plataforma quedó montado el, como tal el plan de evaluación. Para la primera evaluación tenemos un cuestionario que va a ser para el 18 de febrero del 2025. Tenemos la segunda evaluación que va a ser un informe. Este va a ser establecido para el 11 de marzo del 2025. A su vez, tenemos una tercera evaluación que va a ser una exposición virtual el 4 de abril del 2025. Creo que esta fecha es tentativa porque en el plan de evaluación montado en la plataforma hay algunos cambios. Así también, para que tengan conocimiento, la nivelación, si algún estudiante desea nivelación, puede escribir para cuando se le vaya a hacer la retroinformación de la evaluación. Espero que les haya servido, nutrido. Vamos a ver cómo vamos llevando la información y cómo vamos estableciendo nuestro trimestre dentro de la